Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su nuevo webinar de Kistler, soluciones de pesaje dinámico WIM, datos de tráfico confiable. Mi nombre es José Ruiz y voy a estarlos acompañando junto con mi colega Tomás Pospišek a lo largo de este webinar. Lo primero que tienen que saber es que este webinar va a ser videograbado y después va a ser compartido a través de todos los medios oficiales de Kistler y les podemos hacer llegar también una liga de este video. Otra cosa que tienen que saber es que audio y video de todos los participantes están desactivados, esto por temas de privacidad y también para evitar ruido en el fondo de esta presentación y que no tengan ninguna interrupción. Finalmente, también deben saber que hay una sección de preguntas y de respuestas que atenderemos al final, pero que ustedes pueden ir poniendo todos sus comentarios, dudas y preguntas desde este mismo momento en la caja de comentarios que está en la parte de abajo de la interfaz. Y bueno, terminando con los anuncios, como les comentaba, mi nombre es José Ruiz. Soy la persona que está a cargo de los negocios de Traffic Solutions en México y América Latina. También hoy me va a acompañar Tomás Pospišek, quien es nuestro especialista y gerente global de la división Traffic Solutions y que nos está acompañando durante las últimas semanas en una serie de juntas de negocios, viajes estratégicos que hemos tenido a lo largo del territorio de Latinoamérica y que nos está compartiendo todas sus experiencias y todos los proyectos de interés que se están desarrollando y que están creciendo con un gran auge aquí en el territorio. Entonces, más adelante le voy a ceder la palabra. De momento, creo que es un buen inicio y comenzamos. Entonces, los puntos principales que vamos a ver en este webinar son los que pueden ver en pantalla en este momento. Vamos a hablar un poco de qué es el pesaje dinámico de Kistler. Vamos a hablar de las soluciones que tenemos en particular para cada uno de los casos que se presentan en esas aplicaciones muy particulares. Y también vamos a ver, vamos a mencionar algunos casos que hemos tenido con bastante éxito que hemos abordado desde nuestra solución. Como datos básicos y muy breves acerca de Kistler, para quienes sean nuevos escuchando el nombre de esta compañía, bueno, pues somos una compañía basada en Suiza. La tecnología y la fabricación está en Suiza y somos alrededor de 2.000 empleados. Tenemos más de 10.000 clientes activos a nivel mundial. Tenemos socios estratégicos no solo en universidades y compañías manufactureras, sino también en centros de investigación y desarrollo, lo cual fortalece el vínculo y nuestra cercanía con la tecnología de punta que tenemos actualmente. Tenemos más de 600 patentes y 60 oficinas, más de 60 oficinas alrededor del globo, contando en México con dos oficinas, una en Monterrey, otra más en Querétaro, donde yo estoy establecido, y ciertos puntos también estratégicos donde hay plantas de producción, hay centros de investigación y desarrollo y también hay centros de soporte técnico y desarrollo de tecnología. Bueno, vamos a hablar un poco ya más de la materia, de lo que nos interesa en este webinar y lo que quiero explicar un poco es el principio general del pesaje dinámico vehicular, las partes que componen una cadena de medición típica y cómo es que esto nos ayuda a aprovechar las bondades de la tecnología para conocer el peso bruto vehicular de los vehículos sin que tengan que detenerse. Entonces, las siglas WIM, que significan Weight in Motion, básicamente es pesaje dinámico. Esto quiere decir que, como les comentaba, va a medir el peso de cada uno de los vehículos que circule sobre estos sensores que se encuentran embebidos en la carretera, sin que ellos se tengan que detener, bajar una velocidad o realizar algo específico. La idea es que ellos puedan que nosotros podamos hacer la medición de los vehículos sin que estos tengan que modificar su dinámica o que tengan que incluso darse cuenta, ¿no? Para temas de detección. Los componentes principales son el sensor de fuerza, que es nuestro sensor líneas. Este es un sensor en forma de barra, es un sensor que tiene a su interior cristales de cuarzo y que funcionan con el principio piezoeléctrico de medición. Entonces, tenemos nuestros sensores, como les comentaba, la idea es que cubran el ancho del carril donde se van a instalar y que a través de sensores de presencia tengamos un indicativo de cuando un vehículo está circulando por encima de ellos y cuando terminó de circular. Esto nos ayuda para varias cosas. La primera es saber cuándo el sensor tiene que estar activo para medir, pero otra también es, por ejemplo, para contar el número de ejes que tiene el vehículo, qué tipo de vehículo es, categorizarlo
y también empezar a conocer otros datos como por ejemplo dimensiones totales, dimensiones entre ejes y también la velocidad en la que está circulando. Eso es por la parte de sensores de fuerza y sensores de presencia. Eso es lo que está físicamente en el camino. La parte de la electrónica es la que procesa toda esta información, procesa la señal, la recibe y empieza a emitir evaluaciones. Entonces la electrónica lo que hace es que calcula la carga de cada rueda y eje, así como el peso total, peso bruto vehicular de cada uno de los eventos que están circulando. En la parte de abajo pueden ver cómo estos elementos de la cadena de medición se relacionan y cómo interactúan para que ustedes al final puedan tener una medición confiable de cuáles son los vehículos que están circulando por sus caminos, por las carreteras y que ustedes puedan hacer cualquier tipo de actividades en consecuencia de la información que están obteniendo, no solo en estudios o análisis, sino directamente en información obtenida del camino. Bueno, en este momento me gustaría darle la palabra a mi colega Tomás Pospisil, que está, como les comentaba, acompañándonos. Su base es en República Checa, pero está aquí apoyándonos, culminando esta gira de negocios que tenemos con el webinar del día de hoy. Y bueno, sin más que decir, se quedan con él. Hola, muy buenas tardes de mi parte también. Mi nombre es Tomás. Gracias por la introducción. Yo voy a continuar la presentación con esta imagen que explica por qué el pesaje de vehículos, especialmente pesaje de vehículos dinámicos, es tan importante. Imagínense que un camión que pesa 30 toneladas con 3 ejes equivale, si pasa por una carretera, equivale al peso de más de 7.000 carros normales. Eso significa que el daño de la carretera que puede causar este camión es mucho más grande y mucho más importante, y sin mencionar si el camión es sobrepesado y el peso por eje es mucho más grande. Ahora, ¿qué pueden causar los camiones sobrepesados? Aquí ven los dos ejemplos reales que han pasado en el pasado. El primer caso de Italia, Puente Annone en 2016. Este puente colapsó por completo después de que un camión de más de 100 toneladas intentó pasar por él. El otro caso, más cerca de acá, es de México, Puente El Carrizo, el año 2018. Este puente quedó dañado severamente después de que un camión cisterna lleno de diésel se estrelló, incendió y dañó el puente. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones y soluciones tiene Kistler para control y monitoreo de peso? Tenemos aplicaciones para colección de datos de tráfico, tenemos sistemas para control de peso y también penalización directa, eh, pesaje para peajes, pesaje industrial y obviamente también protección de puentes. Ah, Junto con eso, nuestra unidad de soluciones de tráfico de Kistler también se ocupa de medición de velocidad y pesaje en trenes, pero eso no es parte de esta presentación. Como una referencia, déjame mencionar que estamos presentes con nuestra tecnología en más de 50 países, donde hemos suministrado más de 70.000 sensores que quedaron instalados en diferentes tipos de aplicaciones en todos estos países. En América Latina nuestra presencia también es visible y fuerte, y con la excepción de unos pocos países estamos presentes en todo el continente. Yo puedo decir que las soluciones y sensores Kistler son las más solicitadas en el mundo en cuanto al pesaje dinámico. El primer tema que voy a abordar es la colección de datos de tráfico y por qué es importante conocer la carga real de tráfico en la infraestructura y qué tipo de soluciones tenemos para eso. El pesaje dinámico es la única tecnología que permite a los usuarios recolectar todos los 4 parámetros claves en el mismo tiempo. Es decir, si yo necesito saber lo que está pasando en mi carretera, normalmente quiero saber el volumen del tráfico, la clasificación de vehículos,
la velocidad de los vehículos y también el peso. En eso está subrayado y en eso nos concentramos. Todos estos datos son muy importantes para gestionar diseño, mantenimiento, operación, seguridad, análisis ambiental, finanzas, economía de la ingeniería, rendimiento. Y repito, el pesaje dinámico es el único sistema que le permite obtener todos estos datos a la vez. ¿Qué utilizamos? Nosotros tenemos un sistema que llamamos Key Traffic Statistics, que se compone de los sensores instalados en la carretera y la electrónica en el gabinete. Este tipo de sistema le permite coleccionar los datos de tráfico con la precisión de más o menos 15% o mejor de peso bruto total, la velocidad con 5% del error, también la distancia entre ejes, longitud de vehículo, y todo esto en el rango de velocidad entre 3 y 250 kilómetros por hora, prácticamente ilimitado. Peso por eje máximo que podemos medir es 25 toneladas, que es también más que suficiente de medir todo tipo de vehículos. ¿Qué son las partes principales de Key Traffic Statistic? Aquí tenemos el sensor que llamamos líneas compact, el sensor de cuarzo, principio piezoeléctrico, que se instala en la carretera. Es una tecnología que está muy probada y tiene un diseño optimizado de costo-rendimiento para la colección de datos. Este sensor se conecta directamente al data logger, que asegura que los datos se analizan, que se clasifican los vehículos según los esquemas locales y que también, también mide o proporciona los datos sobre la velocidad. Aquí puedo destacar que nuestro data logger tiene un muy bajo consumo de energía y puede funcionar también con energía solar. Dentro del mismo data logger tenemos una interfaz gráfica del usuario que es muy fácil de utilizar. Se conecta por un browser web. No se necesita ningún tipo de instalación de software en su computador. Y permite mirar, analizar, filtrar, exportar todos los datos que se producen en el sistema. Por último, tiene también la parte de componentes electrónicos precableados y eso tiene entonces una instalación muy rápida y fácil. Todo está instalado en carril DIN y se puede instalar en muchos tipos de gabinete. Aquí tengo un ejemplo de los datos de tráfico. Volumen de tráfico por hora, por ejemplo, comparado entre los meses, entre los domingos, por peso, obviamente, las sumas por día, etc. Eso es nada más un ejemplo de muchísimos modos como leer y trabajar con los datos que proporciona nuestro sistema de pesaje dinámico. Ahora, quiero explicarle una información sobre el control de peso, por qué es importante y qué hacer, qué tipo de aplicaciones tiene que estar para eso. En esta imagen puede ver una gráfica que le muestra en el momento cuando se instala un sistema para control de peso, en este caso WIM, pesaje dinámico, va a bajar inevitablemente el número de vehículos que sobrepasan el peso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que están controlados y no quieren recibir las multas más. También gradualmente va a subir el monto compensado por daños ocasionados por camiones pesados y a la vez los costos de mantenimiento y de operación con el tiempo van a bajar. Ahora, un poco
de desarrollo de todo este tema. Hay como varios métodos como controlar el peso de los camiones. En el primer lugar se utiliza el método manual. Aquí en la imagen puede ver las básculas móviles, por ejemplo, pero hay muchas otras posibilidades. Después hay un tipo de medición o de control de peso semiautomático que nosotros llamamos preselección, que prácticamente selecciona los camiones que son potencialmente sobrecargados y los manda a una estación de básculas fijas para multarlos, penalizarlos. Y por último, y eso en mi juicio es el futuro de toda esta industria, es la penalización directa. Es un método totalmente automático. Y como puede ver, si comparo el método manual, semiautomático y totalmente automático, aumenta la eficiencia del control. Con el control manual puede penalizar solamente unos pocos camiones diarios, comparando con la penalización directa que funciona 24 horas diarias y puede captar todos los camiones que son sobrepesados. Un poco más información sobre la preselección y penalización directa. Para estos dos métodos se utiliza con éxito el sistema Wim-Kistler en muchos países ya. La ventaja o la información sobre la preselección es que los vehículos no cargados correctamente están siendo detenidos y los camiones peligrosos pueden quedar fuera de servicio. Sin embargo, en la práctica, porque se necesita un pesaje adicional con básculas fijas, por ejemplo, solo se revisan pocos camiones. En cambio, la penalización directa, eh, que ya está en operación en algunos países en el mundo, y el número de estos países está creciendo, eh, permite de que se detienen todos los vehículos que son sobrepesados, funciona 24 horas diarios y para eso, sin embargo, se necesita una completa preparación legal y cambio de los procedimientos para penalización y certificación. Lo que quiere decir que la preparación de introducir este sistema en un país es un proceso que puede durar cierto tiempo. Ahora, ¿qué tecnología tiene Kistler para control de peso? Por ejemplo, el sistema Kitrafik Plus, que ve aquí en la imagen, que está compuesto con los sensores instalados en la carretera, en la autopista, en la imagen. También hay cámaras para reconocimiento de placas y fotos generales del camión. Se puede utilizar también señalización automática para preselección, medición de dimensiones de vehículos y otros componentes. Ahora, en la imagen ve un sistema para preselección donde el camión, cuando el sistema reconoce que el camión viene sobrepesado, tiene que doblar a la derecha y pasar por la estación de pesaje de baja velocidad o estática, donde es procesado, multado y tal vez detenido y puesto fuera de servicio por la sobrecarga. Para todo eso, Kistler tiene la tecnología, los componentes que están disponibles para nuestros clientes. Ahora un par de palabras sobre la tecnología más nueva que tenemos en Kistler, que le llamamos Kitrafik Digital. Es una generación totalmente nueva de control de peso. ¿Qué hay de nuevo? Primero, el mismo sensor, que también se basa en la tecnología de cuarzo. Sin embargo, en este caso, y a diferencia de los sensores anteriores, cada cuarzo individual está digitalizado y calibrado. Todo el diseño de este sensor se basa en más de 20 años de experiencia que tiene Kistler en desarrollo y fabricación de sensores dinámicos para pesaje.
Los señales que salen de este sensor son totalmente digitalizados, rueda por rueda. Entonces, este sensor proporciona mucha más información sobre cada rueda. Por ejemplo, proporciona automáticamente la posición lateral de ruedas. También ya incluye sensores de presencia de vehículo. No se requieren lazos inductivos. En la imagen de derecha pueden ver cómo se ve, por ejemplo, la gráfica cuando pasa un camión de 4 ejes que tiene doble rueda en los últimos 3 ejes. Ahora más sobre los beneficios y características de este sistema más nuevo. Lo que puedo decir en primer lugar que se trata del sistema más preciso del mundo, que ha sido también comprobado ya por unas certificaciones internacionales. Eso se debe a que podemos calibrar individualmente cada cuarzo y utilizamos algoritmos sofisticados para procesar señales y compensar errores. Y también la electrónica dentro del sensor nos permite reducir influencia de parámetros de carretera en la precisión de medir el peso. Otra característica muy importante es que ya no nos importa por dónde pasa el camión en el momento de medición, puede cambiar carriles, por ejemplo, y todo esto sabemos, o andar entre carriles, y todo eso podemos medir perfectamente y captar. Otras características también importantes es la posibilidad de calibrar cada cuarzo nos permite ajustar hasta cierto punto la calibración con las condiciones de la carretera. Por eso el impacto de las condiciones de la carretera es limitado y eso nos permite alcanzar esta mejor precisión. Obviamente, para obtener precisión más alta posible, deberíamos aplicar, por ejemplo, un análisis estructural, que también es nuestro servicio, que indicará siempre la mejor ubicación y configuración de sensores. Otra información o característica de este sistema nuevo, que puede automáticamente detectar el tipo de rueda y llantas, tipo de rueda sencilla, doble o ancha. No se requieren sensores adicionales para eso. Y también hace posible que detectamos llantas desinfladas y eso obviamente es una gran ayuda a la seguridad del tráfico. Otros beneficios claves de este sistema, ya he mencionado que el sistema no necesita lazos inductivos porque tiene sensores de campo magnético incorporados dentro del sensor y puede también clasificar correctamente vehículo. Eso quiere decir que vamos a tener menos esfuerzos de instalación, hacemos menos daño a la carretera y también se necesita menos equipo para instalar y mantener en el gabinete. En cuanto a la electrónica, en este caso ya sé porque los señales de los sensores ya son digitalizados. Tenemos unos productos estándar de fabricantes respetados. Es un sistema muy robusto que todo el tiempo monitorea la salud de los sensores, procesa las señales, electrónica de grado industrial, es muy confiable y, bueno, adquiere los datos de manera permanente y sin interrupciones. Ahora, tercera parte de esta presentación sería la protección de puentes y cómo hacerla eficaz con los sistemas de pesaje dinámico. Primero, ¿cuáles son las dos principales razones de la falla de un puente que daña un puente? Es fatiga y corrosión. ¿Qué hacemos contra la fatiga? ¿Cuáles son las contramedidas? Necesitamos primero que nada conocer todas las cargas. Es decir, tráfico, pero no solo eso, vientos, sismos y otros. Necesitamos comprender el impacto de las cargas en la estructura y debemos reparar o mejorar la estructura a tiempo. ¿Qué hacemos contra la corrosión?
Obviamente hay que detectarla a tiempo. Hay que reparar todas las fallas y defectos a tiempo y a lo mejor hacer prevención por ejemplo, sellado, recubrimiento, acero inoxidable u otras medidas. ¿Qué tipo de tecnología o qué hace Kistler? ¿Cómo le puede ayudar en la protección de puentes? Básicamente tenemos tres posibilidades. En cuanto a pesaje dinámico BIM, se puede instalar un sistema Keytraffic Plus de control de peso que identifica y desvía vehículos pesados y si el peso del vehículo sobrepasa el límite del puente, se manda por una ruta alternativa. También, que es muy importante, podemos coleccionar los datos sobre tráfico, especialmente sobre el peso peso de todos los vehículos que pasa por el puente. Para eso tenemos un sistema Key Traffic Statistic que ya he mencionado en mi presentación. Y por último, se puede instalar acelerómetros para hacer un análisis modal de las estructuras y estado de salud del puente. También para eso Kistler tiene tecnología. Ahora, ¿qué pasa con los datos de tráfico y por qué son tan importantes en cuanto a la protección de los puentes? Es muy importante de calcular periódicamente la fatiga del puente. Para eso se requieren muchos datos, mucha información completa sobre la carga de tráfico. Si no tenemos estos datos en tiempo real, debemos nada más estimar cuál era la carga sobre el puente y se necesitan aplicar unos modelos normalmente conservadores. Por eso los modelos que se aplican a menudo exceden las cargas reales. ¿Qué pasa? La vida útil de un puente o el tiempo hasta que se debe reparar el puente se calcula en base de un modelo bastante conservador y eso quiere decir que se estima la vida útil de un puente demasiado corta. Y se implementan restricciones de uso que se podrían evitar si tenemos los datos del puente. Ahora, ¿cómo pueden obtener los datos reales de tráfico? Hay que instalar un sistema de BIM, obviamente. BIM en puentes proporciona datos de carga de tráfico reales. Esos datos se pueden utilizar a los cálculos de fatiga. Reemplaza las estimaciones conservadoras de carga de tráfico. Es una solución bastante rentable para coleccionar datos de carga de tráfico a largo plazo. ¿Cuáles son las principales ventajas? Mejora la confiabilidad de cálculo de fatiga. Aumenta la vida útil restante del puente. A menudo evita la implementación de restricciones de uso. Y, claro, se puede convertir fácilmente en un sistema de control directo del peso. Kiste no tiene solamente la tecnología, pero proporciona muchos servicios acerca de todo este tema de pesaje en movimiento. Por ejemplo, si cliente necesita, se puede prolongar la garantía hasta 5 años, que ya es bastante larga. Los especialistas de Kistler pueden ayudar a nuestros socios con la calibración, que sirve para mantener la precisión máxima. Normalmente se recomienda calibrar un sistema una vez en 12 meses, por ejemplo. También, y que es más y más importante, podemos proporcionar un servicio que llamamos análisis estructural de la carretera. Con ese servicio
podemos encontrar un sitio ideal, óptimo para instalación de sensores, porque la calidad de la carretera en el sitio donde se instalan los sensores es muy importante, influye bastante la calidad de medición y la precisión. Finalmente, para nuestros clientes tenemos toda una serie de entrenamientos y certificaciones, como instalar los sensores, cómo calibrar, mantener, etcétera. Es decir, Kistler está con ustedes durante toda la vida útil del sistema, gracias a nuestra red de oficinas técnicas y especialistas entrenados. Ahora, ¿qué pasó con los dos casos de puentes dañados que he mostrado en el inicio de esta presentación? En Italia se acuerdan que el puente colapsó después de pasar un camión súper pesado de más de 100 toneladas. Ahora, como puede ver en la imagen, ya el puente está reconstruido y en este puente se ha instalado un sistema de pesaje dinámico de Kistler con cámaras de reconocimiento de placas que funcionan como dispositivo preventivo y no admiten o no permiten a los camiones tan pesados de pasar por este puente de nuevo. Eso lo hemos hecho en el año 2020. El puente El Carrizo en México, que hemos también instalado un sistema pesaje dinámico de Kistler antes de la última salida a este puente de los dos lados. Y este sistema monitorea todo el tráfico, especialmente camiones pesados que tratan de entrar a este puente. Y si el camión sobrepasa el peso máximo permitido, está desviado y se manda a ruta alternativa. Ah, y esto era mi última página. No sé si José Luis quiere cerrar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tus valiosos comentarios, por toda la experiencia que has compartido a este webinar. Y bueno, como ya escucharon, Kistler tiene todas las soluciones para pesaje dinámico vehicular. Tiene una buena flexibilidad para adaptarse a sus proyectos y nosotros estamos listos para darles soporte, darles tanto soporte y apoyo técnico como comercial. Solo tienen que acercarse a nosotros, a nuestras redes de contacto para México y América Latina, donde tenemos personal que con muchísimo gusto los va a atender. Y bueno, si les parece, podemos ver algunas preguntas y respuestas. Déjenme ver si tenemos aquí algo. Ajá. Bueno, nos preguntan cuáles son el mínimo de sensores para uno de estos sistemas. Y bueno, eso depende mucho del nivel de precisión que ustedes quieran alcanzar en esa carretera. Y es como normalmente se manejan estos proyectos. Entonces, si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Requerimos porque nuestra licitación, nuestro proyecto anda en más o menos 5% por ejemplo, nosotros sabremos recomendarles el tipo de sensor, en qué arreglo en qué configuración instalarlo sobre del camino y cuáles son las consideraciones principales para poder alcanzar ese nivel de precisión y que su proyecto pueda cumplir con exactamente todas las características. Otra pregunta es, ¿los tipos de vehículo que detecta se pueden ajustar a los de mayor circulación en el país? Y si hemos hecho pruebas en México. Sí, precisamente cualquier tipo de vehículo que circule por encima de los sensores que estén instalados sobre el camino van a ser detectados eh, y nos va a dar el sistema cuáles son las características, cuántos ejes tiene, cuánto pesan los ejes, cuál es la distancia entre ejes y con eso ya estamos hablando de clasificación vehicular. Nuestro sistema ya viene precargado, hablando de la electrónica, con clasificaciones vehiculares que son las principales a nivel global.
Si es que ustedes requieren, por ejemplo, una clasificación específica mexicana, una clasificación específica chilena, colombiana, argentina, etcétera, podemos hablar de que se puede integrar a nuestro sistema y ustedes van a tener precisamente eso. Si hemos hecho pruebas en México, se han instalado un buen número de sensores aquí en México, en distintas partes de la República y hemos clasificado, como parte de una integración adicional, se han podido llegar a puntos de clasificación vehicular de todo el aforo que circula. El pesaje del que estamos hablando es dinámico, 100% dinámico. Kistler apoya con recomendaciones para las instalaciones. Sí, por supuesto, parte de nuestra oferta es también el servicio y el servicio incluye no solo una supervisión o un entrenamiento, sino un acompañamiento muy cercano técnico cuando se estén haciendo las instalaciones de sus proyectos. Entonces, es bastante, bastante bueno. Nos preguntan también, ¿las características de WIM digital están disponibles para estaciones temporales? Es decir, no instalarlos de manera permanente en la vía o autopista. Toda nuestra tecnología, todas las versiones y las soluciones que nos comentó mi colega Tomás y son las que tenemos en nuestro catálogo de Kistler, son instalaciones permanentes. ¿Por qué? Porque por el mismo principio de funcionamiento y por la calidad y la precisión que tiene nuestro sistema, requerimos que sean sistemas de instalación permanente y esto tiene bastantes ventajas. Una de ellas es que el sensor tiene un muy bajo mantenimiento porque queda protegido al estar embebido en el mismo camino. Entonces, todas nuestras soluciones son permanentes, no hemos tenido soluciones, digamos, móviles, pero de nuevo, esto conlleva bastantes ventajas que nuestros usuarios han podido constatar. Nos pregunta qué porcentaje de eficiencia maneja. Depende del tipo de sensor. Por ejemplo, nuestro sensor estándar puede ir desde un 5 a un 10% de margen de error sobre el peso bruto vehicular. Pero es importante mencionar que como con otro tipo de tecnologías de pesaje que van sobre los caminos, sobre las carreteras, depende muchísimo del tipo y de la calidad de camino que tengan. Si es un material flexible, si es un material rígido, si hay grietas, si la condición del camino no es tan buena eh, eso va a afectar directamente a la calidad perdón, al porcentaje de eficiencia que tengamos con nuestras soluciones, pero estamos certificados, dependiendo de la solución, por ejemplo, para 5 o 10% o para desde un 2-3% hacia arriba, dependiendo del sensor que elijamos. Entonces podemos ir en esos márgenes, desde un quizás 3% hasta 10-15% sobre el error en el peso bruto vehicular. Dice, ¿recomiendas ese pesaje dinámico sobre de un estático? Depende, porque las aplicaciones son muy distintas. Hay aplicaciones en las que el pesaje estático es necesario y nosotros no podemos y no queremos entrar a ese tipo de negocios, pero hay otras más donde el dinámico es lo que va a suplir y va a superar por mucho a un sistema estático. Estamos hablando de sistemas automáticos, por ejemplo, de pesaje, donde no podemos detener a cada uno de los vehículos y pesarlos de forma estática. Estamos hablando también de aplicaciones en las cuales tenemos que preseleccionar, como por ejemplo los casos de éxito que mencionamos, en los cuales no se puede costear el pesar cada uno de los vehículos y sobre todo donde queremos tener una revisión 100% del aforo vehicular 24/7 sin detenerse y de forma automática. Ahí es donde siempre recomendamos pesaje dinámico por encima del pesaje estático. Ahora, estas dos soluciones no están peleadas. Tenemos muchos casos en el mundo en los cuales se instala un pesaje dinámico como complemento de un pesaje estático y viceversa. Entonces, depende mucho de las características del proyecto, depende mucho de lo que el cliente final esté buscando. Nosotros podemos recomendarles cualquier solución que tengamos y si es pesaje dinámico, pueden contar con que Kistler es la mejor tecnología actualmente. Tenemos una pregunta más. Dice, he analizado información de básculas dinámicas y detectamos que hay un problema con la clasificación, ya que detecta que los vehículos doblemente articulados los reporta como si tuvieran una longitud de 2.5 metros. Si llegara a pasar esto con su sistema, ¿se puede ajustar fácilmente o se tendría que solicitar soporte? Me imagino que te refieres a
Por ejemplo, tenemos vehículos de grandes dimensiones y los puede detectar como distintos o los puede incluso separar en dos vehículos. Definitivamente lo podemos ajustar. Es un ajuste relativamente sencillo en sensibilidades y para ello justamente nuestro sistema después de instalarse se calibra y se calibra con vehículos que pasen comúnmente por ese camino o que cubran un rango de clasificaciones vehiculares. De ese modo nuestro sistema aprende. Entonces nuestro sistema aprende cómo es un vehículo con las dimensiones que nosotros le enseñamos. Es una calibración totalmente dinámica y con eso se va ajustando y va acercándose muchísimo más a lo que está ocurriendo en la vida real. Obviamente hay otros complementos que pueden ser periféricos, pero nuestro sistema por sí solo lo hace mientras se encuentre calibrado. Y bueno, tenemos ahí algunas más preguntas, pero las iremos atendiendo directamente por correo electrónico. El tiempo nos está comiendo un poco, pero bueno, quisiera yo agradecerles muchísimo por tu participación, por el interés que han demostrado durante nuestra presentación de tecnología y los esperamos en el siguiente webinar. A nombre de Tomás y de José Ruiz y de todo Kistler México, les doy las gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.